buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de la prórroga de Estadio Deportivo, programa número 19 ya, tras un fin de semana de los que gustan a los amantes del deporte, al margen de la clásica jornada de Liga que ha dado para mucho también. Hemos tenido Fórmula 1, MotoGP, Mundial de Baloncesto, con malas noticias para España, desgraciadamente. Ha jugado Carlos Alcaraz. Para quien le guste el ciclismo también tenemos la Vuelta a España. Ha habido de todo, prácticamente de todos los deportes y al más alto nivel en lo que a nuestro país corresponde. Y como ha habido tanto y tenemos hoy tanto de lo que hablar, pues no vamos a perder mucho más tiempo. Antes de entrar en materia, eso sí, déjenme que les recuerde, que les dé un consejo, si me lo permiten, y es que si están ustedes buscando piso o casa o si les ronda en mente el hacerlo, pues pueden encontrar la vivienda que más se ajusta a ustedes en el Cuarto Inmobiliaria. Infórmense visitando su oficina más cercana en Sevilla o llamando al 954-900-122 o en la web elcuartoinmobiliaria.com. Otro inciso también para hablarles de ED Games, el espacio de juegos online dentro de estadiodeportivo.com, y gracias a Game Snack, porque no importa si es usted un aficionado casual o un verdadero experto en juegos de móvil, con nuestra sección se va a mantener entretenido y le va a permitir además disfrutar de su pasión, que es el deporte, de una manera totalmente distinta. Entramos en materia ahora ya sí que sí, presentando a quien me acompaña hoy en la mesa, Aitor Torbisco. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José Antonio. Y Juan de Pérez. Juan de, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, pues un fin de semana en el que ha habido de todo. Para los que trabajamos de esto ha sido un fin de semana en el que no nos hemos aburrido. Muy bonito. Sí, muy bonito. Muy entretenido. Vamos a empezar hablando de fútbol porque se nos juntó el cierre del mercado también, que no lo he dicho en la introducción, eso fue el viernes. Y vamos a empezar con lo último, vamos a empezar por el final. Sergio Ramos. Hemos hablado mucho de él durante todo el mes de agosto en este programa y al final es un hecho. Es futbolista del Sevilla Fútbol Club. Vamos a escuchar lo que decía Pepe Castro hace unos días, antes de la final de la Supercopa de Europa, porque es significativo. No tenemos absolutamente nada en contra de Sergio Ramos. Es verdad que dentro de la planificación y de lo que tenemos previsto esta temporada para Sevilla no encaja. Es que él quiere venir a lo mejor, ¿no? Quiere venir. Bueno, yo quiero que me regale usted un avión, regálemelo. Un avión, pedía Pepe Castro, no sabemos si el avión se lo han regalado, pero desde luego Sergio Ramos está en Sevilla. El Sevilla ha llevado de una manera rara el movimiento y aquí parece que el que ha marcado los tiempos y el que se ha salido con la suya es el central de Camas. Sí, bueno, aunque para mí el que sale ganando es el Sevilla, sin duda. La verdad es que sí, que es bastante extraño, entre otras cosas porque, bueno, yo entiendo que en el asunto Sergio Ramos hay que moverse con pies de plomo. Aquí es imposible contentar a todo el mundo, hay sensibilidades muy dispares y unas más agudas que otras, entonces entiendo que no sea demasiado efusivo a la hora de valorar un posible fichaje de Sergio Ramos, hasta ahí bien, pero es que creo que ha devaluado el propio producto que ahora trae. Ya no solo Pepe Castro con el famoso avión, sino que Víctor Horta en todas las ruedas de prensa insistió que era imposible. Incluso se mostraron molestos por la insistencia de la prensa, que obviamente nos seguía llegando, que el jugador seguía esperando al Sevilla, que le llegaban ofertas muy jugosas en lo económico, pero él quería volver, que era su oportunidad para deshacer el entuerto que se formó a raíz de su salida y bueno, los anteriores acontecimientos, pero es que el mismo día antes, o sea, yo ya no me voy a las ruedas de prensa de presentaciones o a los actos como este de la Supercopa donde Castro dijo lo del avión, es que el día antes, en una entrevista para los medios oficiales para valorar el mercado estival de fichaje, Víctor Horta vuelve a desmitificar la importancia del central y pide confianza para los jóvenes. Remarca la edad de Badé, remarca la edad de Gatoni, de Quique Salas, reivindica que Badé y Gudel dejaron seco a Haaland y a la delantera del City en la final de la Supercopa, y unas horas después resulta que salta la bomba que todos veníamos barruntando en verano. Sinceramente no lo encuentro, no lo encuentro explicación. Ya nos ha pasado otras veces, recordemos lo de Koundé y el Barcelona. Sí. Y bueno, Monchi lo explicó con botellitas, dijo que no podía ser Monchi. Yo ya esta frase la traía pensada de casa, no te voy a engañar, para valorar el mercado de fichajes del Sevilla en cuanto a las críticas que estaba leyendo a Víctor Horta,
que creo que el que critica a Horta no se ha enterado todavía de lo que está pasando dentro del Sevilla y de cómo es la película. Pues ahora sabemos que mientras a Horta le decían que dijese que no a Ramos y que cerrase esa puerta de manera contundente, pues resulta que Del Nido Carrasco deshacía los pasos que anduvo en su día su padre Del Nido Benavente. Juan de, ahora el panorama, bueno, para empezar, Mendilibar ayer se bajaba del avión, partido aplazado contra el Atlético de Madrid por la dana que azotó nuestro país. Ahora os pregunto qué os parece ese aplazamiento, cómo le viene al Sevilla, pero ayer Mendilibar se bajaba del avión sonriendo. Yo creo que él está muy contento de tener a Sergio Ramos en el equipo. Hombre, más allá de la calidad indudable que tiene Sergio Ramos, que lleva demostrando todos estos años, yo pienso que el fichaje de Sergio Ramos además es si estuviésemos hablando de baloncesto, un jugador referente, ¿no? Un jugador franquicia que va a aportar liderazgo y que cuando las cosas no estén bien dentro del terreno de juego va a dar un grito, como se suele decir, y va a poner a todo el mundo firme. Y respecto a lo que decía el presidente en la previa de la Supercopa, dice, no es lo que tenemos pensado. A lo mejor lo que tenían pensado no ha salido y han dicho, bueno, vamos a traer a Sergio Ramos. Y como él estaba loco por volver, se ha bajado el sueldo y demás, pues creo que es un fichaje muy acertado, más allá de lo deportivo, porque va a ser un referente dentro del vestuario, es lo que yo pienso. Ahora está vamos a llamarlo problema, con un sector, con una parte de la afición. Todos recordamos la celebración del penalti a lo Panenka que marcó en ese fondo norte del Sánchez Pizjuán, cómo lo celebró, esa animadversión de esa parte de la grada. Yo soy de la opinión de los que piensa que esto se arregla con un gol de penalti y un gol de cabeza. No sé ustedes cómo lo veis. Sí, bueno, ya episodios de esto hemos visto mucho en el mundo del fútbol y la memoria no existe, la memoria en el fútbol, tanto para lo bueno como para lo malo, en este caso para lo malo, digamos, ¿no? Es cierto que Sergio Ramos es tan bueno, ha sido y es tan bueno dentro del campo como desatinado en su toma de decisiones fuera del campo. No me refiero a la toma de decisiones en sí, sino a la forma, ¿no? Al envoltorio de esa toma de decisiones. Ese día le estaban diciendo de todo menos bonito. Sí. No era la primera vez, ni la última. Su familia estaba en el estadio. Yo puedo entender que se sintiese dolido. Tuvo un gesto reivindicativo, incluso desafiante, hacia el sector de Gol Norte, de los Viris, y luego inmediatamente pidió perdón al resto del estadio, como diciendo, con vosotros no va solo con esta gente. Sí. Pero claro, eso es de tener muy pocas luces. Ahora, que es un futbolista, como decía Juan de, que tiene ese perfil de la experiencia tan necesaria en una plantilla como la del Sevilla, precisamente lo que decía Horta, sí, con jugadores muy jóvenes que apuntan manera, pero quizá falta de ese referente, de ese que cuando se rompe el equipo pegue un grito y no que veamos 20 minutos seguidos del Sevilla partido como bueno, pues como estamos viendo en estos últimos partidos. Entonces, sí, al principio va a costar, al sevillista le va a costar aplaudirle a Sergio Ramos. Yo ayer incluso leía bromas en Twitter como diciendo, ¿la Liga nos puede sancionar por insultar a un jugador de nuestro equipo? O sea que algo va a haber al principio, pero estoy seguro, Ramos está como un toro físicamente, la calidad seguro que no la ha perdido, para mí ya es el mejor defensa de la plantilla del Sevilla, entonces en cuanto esa dinámica empiece a correr, se va a ir olvidando todo lo que ha pasado. La plantilla del Sevilla, en un último día no, en fuera de mercado ya, porque eran agentes libres, el caso de Sergio Ramos, el caso de Mariano, que era delantero del Real Madrid, que va a tener una segunda oportunidad al más alto nivel. Yo creo que ni él se lo esperaba. Al final, ¿qué balance hacéis del mercado del Sevilla y de Víctor Horta? Muy importante lo que apuntaba Aitor, que no ha podido, creo, trabajar al 100% como a él le gustaría, con sus ideas y demás, pero al final ha sacado a buena parte de lo que la plantilla o el cuerpo técnico no quería, no necesitaba, y al final ha traído a nombres más que importantes. Sí, al final lo económico ha pesado mucho, ha hecho una buena limpieza de futbolistas que no contaban para el entrenador y que ya estaban ahí, que no servían y que tenían sueldos altos, la gran mayoría. Y digamos que ha completado la primera parte del trabajo, ¿no? No le ha dado tiempo, entre comillas, a completar la segunda parte. Lo ha maquillado, entre comillas, con la llegada de Mariano y, por supuesto, con la de Sergio Ramos. Y si dijésemos que hacemos una media, yo si le tuviese dado una nota le daría un 7.
Pues Aitor, ya tu nota, ya que ha abierto la veda Juan de. Es complicado ponerle nota, ¿eh? Porque me voy a contradecir a mí mismo, pero sí, bueno, yo creo que al trabajo de Víctor Horta, y yo incluso le daba un notable alto, un 7, un 8. Al mercado del Sevilla me ofrece más dudas, hay que esperar a verlo jugar. Claro. Yo lo que sí te digo es que los últimos movimientos, sin recursos económicos, sin margen de tiempo, sin nada de nada, ya te digo, con Víctor Horta siendo el último que toma decisiones ahí dentro. O sea, ahí es que opina todo el mundo. Ya no accionistas, no accionistas, consejeros, vicepresidente, presidente. Ahí es que opina todo el mundo. Entonces, es muy difícil hacer un trabajo realmente elogiable para Víctor Horta y es innegable que no ha parado de trabajar. Así que, evidentemente, yo a Víctor Horta sí le pongo un 7, un 8. Al mercado de fichajes del Sevilla creo que ha sido rentable. Con muy poco ha hecho mucho. Por cerrar el capítulo del mercado, no sé si os ha sorprendido que hubo la salida de Monchi, como recordamos, pero la sombra del de San Fernando al final no ha sido tan alargada como se podía presuponer, ¿no? Se ha olvidado muy pronto la marcha de Monchi, que quizás era algo que se podía barruntar que no sería así. Bueno, a Monchi ya se le criticó bastante. Es justo decir que parte del problema que ha tenido Víctor Horta, como decía Juan, con esa enorme ristra de jugadores que no servían, que le has comprado el argumento a Pepe Castro, que no es una frase más de tertulias como esta que la diga un presidente ante los medios. Tenemos jugadores que no sirven, ¿no? Claro, es feo. Igual eso ha ayudado a que haya habido que rescindirle en lugar de buscarle un equipo que asumiese sus sueldos y sus condiciones. Pero es evidente que Monchi se equivocó en muchas cosas. Insisto, luego en enero vimos una reacción de un Monchi más parecido a lo que teníamos y ahora dejó un poco encarrilado los primeros fichajes de este verano y bueno, pues lo que hemos comentado de Víctor Horta. El problema es que, como hemos dicho, salía Monchi diciendo que no había nada con el Barcelona por Koundé y resulta que Koundé acaba en el Barcelona, que no hay nada por Fulanito Pérez y resulta que Fulanito Pérez está aquí mañana. Es muy difícil saber lo que está pasando ahí en el Sevilla y bueno, la verdad es que Víctor Horta venía avalado por ser una persona con una metodología de trabajo muy parecida a la de Monchi y estar perfectamente empapado de lo que es la filosofía del Sevilla y de lo que necesita el Sevilla. Así que en ese sentido creo que la transición ha sido más dulce. Dejamos ya lo de los despachos, nos vamos al césped de este fin de semana, el partido en el Wanda, iba a decir, no, ya no es Wanda. Civitas. Exactamente. Contra el Atlético de Madrid fue aplazado por la lluvia y la dana. Críticas en Madrid, en la afición del Atlético, porque decían que no era para tanto. Sea como sea, el Sevilla se va al parón con 3 derrotas. No sé primero qué os parece este parón. Si a mí me estropea que corte el inicio de temporada. Yo no soy de parones de selecciones. Y segundo, el comienzo del Sevilla, es verdad que lo de Ramos ha tapado un poco que la situación es malísima. Juan de. La situación es muy mala. 3 jornadas, 3 derrotas y este fin de semana no han perdido porque, bueno, no se ha jugado, ¿no? Pero no apuntaba demasiado bien tal y como venía el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, claro, evidentemente habrá entendido que le ha roto un poco la dinámica porque además hay parón de selecciones, es decir, son 2 semanas sin competir. A mí tampoco me gustan los parones por selecciones y menos ahora cuando se acaba de iniciar la competición, digamos que corta un poco el ritmo de los equipos. Hay equipos a los que le viene bien, evidentemente, y equipos a los que no le viene tan bien, porque si está en una buena dinámica, evidentemente tienes que pararlo todo, los jugadores se van con sus selecciones, peligro de que haya lesiones, peligro de que el viaje es largo, etc. No es positivo y el Sevilla le viene muy bien este parón. Lo ha maquillado con el fichaje de Ramos a última hora. Y yo creo que Mendilibar también reía por eso, ¿no? Me está quitando a mí del foco. Menos mal, ¿no? Habrá puesto algunas cuantas de estampitas para que llueva y el agua le ha limpiado un poquito y ha dejado que el agua sucia se vaya un poco fuera. Vamos a seguir, que se nos va pasando el tiempo. Cruzamos de acera porque en el Betis pasa todo lo contrario y ahora mismo lo que más resuena en el Benito Villamarín es lo siguiente.
Cánticos de Isco, 4 partidos, 4 MVP, la gente pidiendo que vuelva a la selección, no se entiende muy bien cómo no lo ha llamado Luis de la Fuente. Pues yo no... Os lo he preguntado a todos los que habéis pasado por aquí, pero yo creo que ni el más optimista pensaba que esto iba a pasar. Por lo menos no tan rápido, ¿no? Claro. Y tanto, porque puede hacer un muy buen partido, pero los 4 que lleva... Isco sí que tiene que estar dando cabezazo contra la pared diciendo ¿para qué este parón? Claro. Sí, no, la verdad es que personalmente yo siempre confié no tanto en Isco como en Pellegrini. Sí. O sea, la capacidad de Pellegrini para enchufar a cualquiera. Yo lo comparé en su día también aquí en otra visita que hice con cuando el Sevilla fichó a Vanega y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Un chaval que se había atropellado con su propio coche, que, en fin, tenía una larga serie de antecedentes extradeportivos que no permitían imaginar que iba a ser el futbolista que fue. Con Isco sucede un poco parecido. Nadie ha dudado nunca de la calidad extraordinaria que tiene Isco. El problema es la inconsistencia, el saber cuánto tiempo va a tardar en diluirse, ¿no? esa efervescencia, ¿no? de Isco, que también empezó con ganas en el Sevilla y ya vimos cómo acabó todo. La verdad es que está de dulce. Me recuerda un poco al caso de Ramos que hemos estado hablando. Ha estado 9 meses preparándose en casa físicamente y ese es el primer paso. Eso se le nota que no se le hacen largos los partidos y luego es que no pierde un balón, se viene arriba con los vítores. Lleva 4 de 4 en MVP, ha marcado un golazo y ha estado a punto ya de marcar varios más. Está a un nivel extraordinario. Yo estoy de acuerdo con que pese a ello, estoy de acuerdo con que Luis de la Fuente no lo haya llevado todavía. Vamos a darle un plazo más, que se sostenga en el tiempo esta versión de Isco. Y a partir de ahí, seguro que si el beticismo sigue soñando, en la selección también, eso te lo también debate, podremos hacerlo. Te lo debate porque Lamine Yamal, que ha sido la gran sorpresa, por ejemplo, tampoco es que lleve mucho. Bueno, pero ahí es el típico, igual que con Munir, con Boyan. Para que no nos lo quiten. No sabemos, este chaval con 16 años es muy bueno. No sería el primero que con 20 ya no sabe nadie dónde está. Ojalá que no. Pero por si acaso yo creo que es deber de la federación no dejarle escapar, echarle el candadito y decir, español. Por seguir con el Betis, antes de pediros la nota de su mercado de fichaje, vamos a escuchar lo que decía el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, acerca de Abde. Pues en este caso pues no ha habido acuerdo entre las 3 partes. Nosotros sí queríamos que viniese Abde, el Barcelona pensó que también podía venir y por eso estábamos ilusionados, pero el jugador pensó que quería ir al Betis. Entonces, ante ese hecho, difícilmente podemos decir nada. O sea, es decir, nosotros hacemos lo que realmente podemos. Yo creo que, lo dije el otro día y hay que ser realista. Los fichajes no se pueden hacer el último día. O sea, es decir, eso tiene que ser una labor de tiempo en el cual, bueno, pues a lo mejor no queda más remedio que llegar hasta el último día, pero tiene que ser con mucho trabajo anterior. No le falta razón al presidente de Osasuna en esto que ha dicho último y en que al final el que decide es el futbolista, por mucho que haya acuerdo entre clubes. Hace un análisis perfecto, sencillo, futbolista es el que decide, nosotros hemos intentado negociar con él, pero él ha pensado que lo mejor es ir al Betis y al final lo que pasa. En la mayoría de los casos, cuando el futbolista quiere salir a un club, a no ser que económicamente el club no pueda afrontarlo, a no ser que sea Mbappé. A no ser que sea Mbappé, también. Paréntesis ahí. Normalmente el futbolista acaba saliéndose con la suya. Se llega a un acuerdo y acaba saliéndose con la suya. Y el análisis del presidente de Osasuna es perfectamente para sentarla aquí, porque es un análisis muy sencillo y clarito para todos los públicos, diría yo. La nota, Juan, del mercado del Betis, que a Ramón Planes sí que se le ha valorado muy positivamente. Ahora hay que ver cómo le van a esos futbolistas y cómo salen las apuestas. Pero a priori, en los despachos, Ramón Planes ha hecho un verano fantástico. Yo le daría un 9. Y el 10 sería si los futbolistas, además de venir con el cartel que viene, rinden. Y que de momento el tema de Isco lo hemos hablado más que suficiente. Yo le daría un 9 porque ha hecho un trabajo impresionante, la verdad. Aitor. Un 9 y pendiente de que se pase por el despacho y a revisión, ¿no? Pendiente lo vemos de revisión. Y si se lo sabe bien, le damos el 10. No, la verdad que fuera de broma, el mercado de Ramón Planes ha sido espectacular. Decíamos antes de Monchi, pero es que también parecía muy difícil sustituir a Antonio Cordón, que en 3 años había cogido un Betis sin un duro,
había fichado a coste cero, recuperando cedidos que parecía que ya no valían para el Betis, tipo Aitor Ruibal, Edgar, que bueno, ahora ya no está, pero que se le ha sacado un dinero curioso, y Paul, más de lo mismo, como Edgar, en fin, una serie de jugadores, y con eso se clasificó 3 años seguidos para Europa y ganó una Copa del Rey. Y ahora llega Ramón Planes y ha demostrado saberse todos los recovecos del mercado de fichajes, porque aparte es que ha sido un gasto minúsculo. Sí. O sea, ha traído jugadores que suben la calidad de manera impepinable. Lo además, Roca es una barbaridad. Los retornos de Bellerín y de Bartra mejoran mucho lo que hay. Jugadores con proyección como Chadi Riá o Sergi Altimira, sin olvidarse de Collado. El boom de Isco. Y bueno, la guinda, a Jose Pérez, y luego la guinda perfecta de Abde, que es un jugador que le hace mucha falta al Betis, porque lo hemos notado incluso en este último partido que no estaban Aitor Ruibal y Luis Felipe, que son los únicos capaces de proponer una alternativa al toque muy bonito, pero muy previsible también, de pedirle al pie. Un futbolista que rompe al espacio, que desborda, que tiene capacidad por sí solo para romper líneas y para desatascar jugadas. Me parece que no se puede hacer mejor. De momento se queda Guido, de momento también se queda Luis Felipe. Veremos a ver qué pasa con las consecuencias del fichaje de Ramos por el Sevilla. Y bueno, mientras tanto, la verdad que es que no se le puede poner ni siquiera un pero al mercado de Ramón Planes, a la espera, como bien dice Juan, de que la pelotita acompañe a ese gran trabajo. Perdona que interrumpa. Sí. Y yo pienso que lo más importante es que el Betis ya lo lleva consiguiendo en mercados atrás. Se ha convertido en un destino atractivo para los futbolistas, porque se ve que hay futbolistas que vienen a lo mejor no en su mejor momento y llegan y destacan, y se está viendo que es el destino, perfecto. Y eso, si lo comparamos con el Sevilla, le está adelantando por la izquierda perfectamente al Sevilla, y se está notando, porque si Abde se habló que el Sevilla tiene intención, definitivamente el jugador ha decidido el Betis, y si ha decidido el Betis es por algo. Da para un debate largo el problema, entre comillas, bendito problema, pensará el ingeniero Pellegrini, que va a tener cuando todos estén recuperados, y a ver cómo ordena ese ataque. Como digo, da para otro programa porque nos vamos quedando sin tiempo, pero hay que seguir avanzando. Repasamos resultados de la jornada 4 en la Liga. Primera División, Cádiz 3, Villarreal 1, Almería 2, Celta 3. Estos dos partidos del viernes, 9 goles, no está mal. Real Sociedad 5, Granada 3, Real Madrid 2, Getafe 1, Alavés 1, Valencia 0, Girona 1, Las Palmas 0, Mallorca 0, Atleti 0, 1-2 ganó el Barça Osasuna, el aplazado Atlético Sevilla, y la victoria del Betis 1-0 al Rayo. Antes de analizar esto, un inciso para recordarles que si está pensando en comprar una vivienda, pues pueden encontrar la que más se ajuste a ustedes en el Cuarto Inmobiliaria. Infórmense visitando su oficina más cercana en Sevilla, llamando al 954-900-122 o en la web elcuartoinmobiliaria.com. Y otro inciso para hablarles de The Games, el espacio de juegos online dentro de estadiodeportivo.com, y gracias a Game Snack, una forma muy amena y entretenida, a la vez que casual, para que ustedes se diviertan de una manera, valga la redundancia, totalmente nueva y distinta de la que es su pasión, del deporte. Hablando de la jornada de Liga, cosas destacadas, me parece sobrenatural lo de Bellingham, el inicio que está teniendo el chico, aunque yo creo que el debate en el Madrid después de la jornada es otra vez el de Kroos-Modric, ¿no? Porque al final fueron ellos quienes revitalizaron el partido que lo ganó en el 95. Sí, bueno, es que son jugadores de una calidad superlativa. Modric se echa el equipo a las espaldas desde el principio, desde que el Getafe se adelanta, y luego cuando sale Kroos, es que se le ilumina la cara a Modric. Hay una acción en la que Modric la pone sin mirar y aparece Kroos para pegarle un zapatazo con la izquierda, además, palo? Que pega en el palo. Bueno, me quedo con esa jugada como pequeña prueba de lo bien que se entienden, y bueno, es que son dos de los mejores centrocampistas del mundo. El Madrid ha fichado ahí sucesión con el propio Bellingham en un rol un poco más liberado, pero bueno, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, etcétera. Pero claro, es que cuando esos dos se ponen a jugar... Con Vinicius lesionado, se temía por el desborde, por los goles de Vinicius. Así fue durante 94 minutos, pero es que Bellingham está que
que no es un gran futbolista, ahora mismo es de Oliver y Benji. Diferencial, digamos, ¿no? El gol del Madrid, el 2-1, llega al chut desde fuera del área, perdón, y está el pendiente del rechace del portero, ¿no? Soria no está demasiado acertado y llega, pum, y enchufa, ¿no? Además, se ve que tiene una comunión, se vio el otro día en el Bernabéu la comunión que tiene con la grada, cuando él hace así su famosa celebración ya, y se está creando ahí una simbiosis que, bueno, Ancelotti estará tranquilo y Vinicius estará tranquilo por un lado y intranquilo por otro, ¿no? Otros equipos, todo lo contrario que el Real Madrid, el caso del Villarreal, Setién ha empezado francamente mal en Villarreal, veremos a ver cómo acaba eso. Y el Valencia que es verdad que ganó aquí en Sevilla, que ganó la segunda jornada, precisamente esas dos victorias es lo que está salvando que no sea una debacle antes del parón. Vamos a escuchar a Baraja hablar de la plantilla que tiene y de lo que va a sufrir por ella, y ahora os pregunto qué os parece lo que está haciendo una vez más Peter Lim en Valencia. Es una cuestión de sufrir, ahora hay que analizar las cosas, valorarlas. Esta es una temporada diferente a la del año pasado y lo que está claro y es una obviedad es que la plantilla es corta, que tenemos, digamos, una plantilla corta. Esto, por un lado, nos obliga a redoblar esfuerzos en cuanto al compromiso, el que todos estén metidos, que todos puedan participar y demás, y luego pues saber que tenemos que estar muy comprometidos en el trabajo, porque todos pueden participar, pero es una realidad. La valoración del mercado la hará el club, hará las convenientes valoraciones, y yo lo que tengo que hacer es tratar de sacar el máximo rendimiento al equipo que tenga. Esto fue antes del partido, no le sacó el máximo rendimiento porque acabó perdiendo 1-0 contra el Alavés, como hemos mencionado anteriormente. Lo del Valencia yo creo que les debe preocupar. Sí, bueno, la verdad que yo también le daría un palito a Baraja, porque es cierto que cuando llega, él dice claramente que le hacen falta, bueno, cuando empieza la pretemporada, él dice que le hacen falta unos determinados jugadores y él pide fichajes, va pasando el verano y quizás el hombre se desanima y ya como ve que no llega, pues ya dice, ¿para qué lo voy a pedir, no? Si no van a venir. Y en las últimas ruedas de prensa se le ve cabizbajo, se le ve que está enfadado o molesto o lo que sea, pero no habla. En las últimas 2 o 3 ruedas de prensa dice, no, yo del mercado no voy a hablar. Y ahora, cuando ya ha cerrado, te quejas de que la plantilla está corta. Bueno, hemos visto la presión que ha metido Mendilibar, por ejemplo, con 3 jugadores muy concretos que quería, y aquí están. Hemos visto la presión de Pellegrini, pese al buen mercado del Betis, y ha tenido la guinda de Abde. Incluso Xavi. Incluso Xavi, con los Joao. En fin, creo que Baraja es cómplice de lo que ha pasado en el mercado del Valencia. Evidentemente, claro, el 6 de 6 fue una cortina de humo. Claro. Que por desgracia para el Valencia se ha disipado justo cuando ya no se puede reforzar, pero la plantilla está muy cogida con pinzas, con muchos jugadores jóvenes que les falta experiencia para aguantar este tramo, por lo menos no todos en el 11 titular, y creo que o lo arreglan muy bien en enero o se le va a hacer el año otra vez bastante largo. ¿Qué os ha parecido el mercado del Barça? También a última hora ha salvado con los Joao, como decía Hitor, ha salvado los muebles, que por cierto, Joao Félix, que va a cobrar, que el Barça le va a pagar solo, o al menos esa es la información que hay. A mí me gustaría pedir el VAR ahí, 400.000 euros, dicen. Me parece muy poco. Y los Petitsú, que decía Lopera, hay algunos... El chaval se le vio llorando en su presentación con el Barça. Yo creo que el que mejor le ha salido todo es a Jorge Méndez, una vez más. Bueno, claro. Estaba loco por salir de Madrid, ¿eh? Veía venir la Dana y estaba loco por salir de Madrid perfectamente. Y el Barcelona ha cerrado un mercado de fichaje, pues... Bueno, el Barcelona, pues te llama al Barcelona para venir. Creo que es complicado pensárselo. Y Joao Félix, enésima oportunidad, ya la tuvo el año pasado en el Chelsea y este año la tiene en el Barcelona. Creo que este es el último ya... Último tren. Último tren. Si no pasa, creo que el siguiente destino puede ser Portugal. Yo todo lo llevo a lo mismo, lo siento, pero decía, el gran ganador Joao Félix. El gran ganador para mí es el Betis, porque el Barcelona llegó a la última media hora del mercado de fichajes sabiendo que Abde, como habíamos dicho, le había rechazado todas las ofertas que no fuesen ir al Betis. El primer pacto que no se puede hacer es por 10 millones y al final sale por 7,5. Es decir, que la necesidad de vender a Abde para poder presentar a los Joao
hace que el marroquí esté en el Betis. Así que me gusta el mercado de fichajes del Barça, creo que es muy bueno para responderte a la pregunta, pero creo que el ganador del mercado de fichajes del Barça es el Betis. Última pregunta para cerrar el capítulo futbolístico y de la Liga. ¿Cómo creéis que hay que tomarse estas primeras 4 jornadas? Porque es verdad que quizás como termómetro de lo que puede ser el campeonato no nos sirva mucho porque se empezó con las plantillas sin hacer, en agosto es muy pronto, ahora llega este parón, quizás lo más realista viene ahora, pero es verdad que los puntos que has sacado ya no te los quita nadie. Suman igual que los que se sumen en noviembre. ¿Cómo lo veis? Hombre, a priori es lo que tú dices, no debe ser demasiado buen termómetro, pero sí ves que equipos con dinámicas positivas del año pasado están respondiendo, el Girona, por ejemplo, equipos que el año pasado en Liga no estuvieron bien, siguen una dinámica, tipo el Sevilla. Ves como el Villarreal a lo mejor no se le está comprando tanto el discurso a Quique Setién, el otro día terminó desquiciado, expulsado, casi se pelea con un futbolista. Cada vez se parece más al del Betis, ¿eh? La película tiene el mismo final, ¿eh? Parece. Se culpaba a Eder Sarabia, pero... Claro. Ves que hay equipos también como el Mallorca que se ha reforzado bien, pero no termina de arrancar. Es complicado, ¿no? Habrá equipos que sí saquen muy buena lectura de estas 4 primeras jornadas, pero habrá otros que habrán dicho, bueno, vamos a darnos tiempo porque todavía hay mucha liga por delante, pero lo que tú dices, los 12 que ya están en juego y que muchos lo han sumado todos, eso no se lo quita a nadie. No os he preguntado, y me acabo de acordar, por grupos Champions, grupos Europa League, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que han tenido suerte los españoles? Bueno, yo he leído que suerte para los españoles, a mí el grupo del Sevilla me parece bastante complicado, ¿eh? Parece que sobre el papel escuchamos Lens y escuchamos... En fin, y bueno, y parece que no, pero el Arsenal, no sé si visteis el partido ayer del Arsenal. El Arsenal fácil no es. Le pegó un buen baño al Manchester. El Arsenal le gana la Supercopa inglesa al Manchester City en los penaltis, pero se la gana. Y bueno, y es que este Sevilla ya cayó eliminado en una fase de grupos con el Salzburgo y con el Lille, ¿no? Entonces, bueno, habrá que verlo, habrá que empezar a jugar. Es verdad que el Sevilla ahora se ha reforzado bien, como decíamos, con este último día de mercado, que ha reforzado 3 posiciones esenciales. Y bueno, yo espero otro Sevilla totalmente distinto a la vuelta del parón, conforme se vayan aclimatando no solo estos 3, sino también Luque Bacchio, por ejemplo, ¿no? Creo que con esos 4 va a haber un Sevilla totalmente distinto. Y luego el grupo del Betis, bueno, igual que te digo que el del Sevilla no es tan asequible para ser segundo como he leído, sí estoy de acuerdo que el Betis tiene que ser primero de grupo y saltarse esa ronda previa de 16avos o la ronda previa de octavos, sí o sí. Además va a poder rotar, creo yo, bastante. La Real Sociedad creo que lo tiene muy complicado, ¿no? Benfica, Inter y Salzburgo no lo tiene fácil. Y bueno, el Madrid y el Barça al final sí es más... Sí, el grupo del Barça es un poco de... más asequible. Sí, quizás. De Europa League. El del Barça quizás el que más, ¿no? Pero vamos, sí, en general bastante fácil para los todos. dos. Bueno, Atlético de Madrid el año pasado lo tenía sencillo y el batacazo fue épico, ¿eh? Por eso digo, muchas veces los grupos que están igualados, que tú dices, bueno, es que no hay 2 equipos que sean muy fuertes, pero hay 3 medianitos. Y al final, en el reparto de puntos, como te equivoques 1 o 2 veces, ya vas con el agua al cuello y estás al borde de la eliminación, que fue lo que le pasó al Atlético o lo que le pasó al Sevilla, como te decía antes. Entonces, veo bastante peligro en los grupos donde hay mucha igualdad. Es verdad que la situación económica que están los equipos de la Liga, ganar en Champions ahora te supone un dinero, creo que son casi 700.000 euros, que uno no puede tampoco relajarse y decir juego contra un equipo de una liga menor y no gano. Me hace falta un punto, voy al empate. Exactamente. No. Ya aquí hace falta el dinero. Me hace falta dinero, no el punto. Claro, el punto para ti. Por cierto, Ceferin, el presidente de la UEFA, ya ha descartado que el ganador de la Liga de Arabia Saudí vaya a venir a disputar la Champions, al menos en los 2 próximos años. Gracias.
veremos a ver. Vamos a cogerlo con pinza porque aquí volvemos a lo mismo. Manda don dinero. Sí, bueno, ya hemos visto la Copa América a Japón y a Qatar y a... No me sorprendería nada. Poderoso caballero es don dinero. Cerramos ya, sí, el capítulo fútbol. Vamos a hablar de baloncesto, la eliminación de la selección española del Mundial en el que defendía título. Venía de ganar el Eurobásquet y hemos caído en la primera fase. Yo creo que para sorpresa de todos. Este es el análisis que hacía Willy Hernán Gómez. Bueno, yo creo que hay que mirar todas las cosas positivas, ¿no? de este campeonato, un grupo nuevo, joven, a la experiencia que todos hemos tenido en este campeonato, la forma en la que hemos sido nosotros, ¿no? Sobre todo este partido, jugando, divirtiéndonos, que era una de las cosas más importantes, dándolo todo en la pista, y yo creo que nos tenemos que quedar con esa sensación, ¿no? de ser nosotros mismos, de lo que hemos hecho en la pista, en ataque, en defensa, y bueno, sin duda yo creo que va a ser alimento y leña para el fuego, ¿no? del futuro de nuestra selección, y ojalá pues que aprendamos de los errores y bueno, pues con ganas, ¿no? del siguiente reto. Lo cierto es que fue cruel, ¿no? La manera en que se perdió con ese triple de Abrines, que entró, pero el tiempo... Abrines muy enfadado después con los árbitros. Lo que pasa es que la selección de baloncesto, ahora me decís vuestra opinión, pero yo creo que se ha ganado el derecho, y es algo casi unánime, a que han perdido y no pasa nada. Os esperamos a la siguiente. El currículum yo creo que ya les da derecho a eso, a poder relajarse, ¿no? A comprar este discurso que tiene Hernán Gómez. Y bueno, la derrota fue dura porque llega al último cuarto con 12 puntos de ventaja y Canadá empieza a apretar. Y al final nos acabamos acogiendo a un triple que entra ahí en los árbitros que dice... Duele más así. Pero bueno, se lo podemos perdonar, digamos, entre comillas. Campeones del europeo, y es un grupo muy joven. Yo, que no sigo demasiado el baloncesto, sinceramente, te pones a ver y tú dices, hay jugadores que no los conozco, ¿no? Me van a matar, pero bueno, hay jugadores que no los conozco. También. Entonces hay que darles tiempo para que esos jugadores se hagan en sus equipos, en competiciones internacionales, para que en un futuro pues podamos tener otra vez a la selección ahí arriba, ¿no? Creo que hablamos en la previa del Mundial, que coincidió que vino Aitor también, precisamente hablamos de eso, de que ya no había un Gasol, bueno, ya no estaban los hermanos Gasol, ya no estaba Felipe Reyes, y eso quizás es un poco lo que explicaba Willy Hernán Gómez y lo que ha pasado. Sí, a mí, fíjate que es imposible liberarse de la crítica, ¿no? A mí me gustaría comparar lo que ha pasado en este Mundial de baloncesto con lo que ocurrió en el Mundial de fútbol de 2014. Ahí la crítica era no haber roto ya una generación que nos había dado todo y que ya llegaba demasiado sobrecargada o sobrepasada a ese Mundial. Caímos de manera estrepitosa y se echó la culpa a que no se había renovado lo suficiente la plantilla, cuando ahora con perspectiva te lo digo que esos jugadores se merecían también, como tú has dicho en la pregunta, tenían el derecho de darse el batacazo, porque nos habían hecho campeones de Europa, del mundo y de Europa. Y es una situación muy similar a la que pasa ahora con la selección española de baloncesto, que venía de un mundial y de un europeo, pero que sí ha sabido hacer un relevo generacional. Ya no están los hermanos Gasol, pero están los Hernán Gómez. Sigue Rudy y Jules, aunque bueno, Rudy sí, pero sobre todo defensivamente, pero Jules no ha estado a su nivel. No. Yo creo que ese ha sido el problema. Jules no ha estado a su nivel, los Hernán Gómez no han estado al nivel que estuvieron en el europeo, que fue fantástico. Recordemos, uno fue MVP del torneo y otro MVP de la final, los dos hermanos. Bueno, ha faltado ahí distintos momentos. Ha habido ráfagas de Aldama ayer, de Brizuela el otro día contra Letonia. No ha habido un equipo. Ha salido muy caras en las bajas de Lorenzo Brown y de Ricky Rubio. En fin, hay muchas explicaciones. Pero aún así, claro, el gran problema
es que venimos acostumbrados al caviar y ahora no queremos mortadela. Sí, es que siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Pero para mí el único pero que yo le pongo, o lo único que me hace torcer el gesto de este Mundial, aunque no me gusta la eliminación, evidentemente, es el hecho de tener que ir a un preolímpico que va a ser bastante complicado para obtener plaza en los Juegos Olímpicos de París, porque yo creo que este mismo equipo, esta misma generación, con jóvenes como Garuba, como Aldama, como Juan Núñez, Alberto Díaz, que para mí hace un trabajo espectacular, espectacular. Creo que esta generación tiene mucho más que darnos y lo podemos ver en París si llegamos. Sí, se clasifica. Y si les dejan, claro. Bueno, ahora no cabe duda, al menos sobre el papel, que el favorito es Estados Unidos. Sí, totalmente. Y eso que no viene con jugadores top de Estados Unidos, pero bueno, sí, solo con el nombre que vienen de la NBA creo que dan mucho miedo. Son los favoritos absolutos. Lo que pasa es que parece que Estados Unidos solo da su mejor nivel, su 110% cuando juega contra España. Después tú lo ves que pierdes con selecciones que tú dices, ¿cómo has perdido con esta selección? España ya no está. A ver si hay alguna selección que sea capaz de plantarle cara y de ganarle. Y Francia, otro de los que le podía... Otro batacazo. Francia ni siquiera pasó de la primera fase y al inicio del Mundial era segunda en las apuestas. O sea que un equipazo espectacular. O sea que se esperaba mucho más de Brasil. En fin, que hay selecciones potentes que no están dando... Yo creo que vamos todos con Puerto Rico, ¿no? Hombre, sería muy romántico para el baloncesto que Puerto Rico... Yo me acuerdo de Picolín Ortiz en su día, por esos lazos geográficos, que fuese Puerto Rico el que se llevase el Mundial. Sería espectacular. Cambiamos de deporte, seguimos en polideportivo, nos vamos al motor Fórmula 1. Más de lo mismo, Verstappen volvió a ganar, Gran Premio de Italia en Monza. Ya es el piloto con más victorias seguidas, ha superado a Sebastián Vettel, que tenía el récord. Tercero fue Carlos Sainz, que nos dejó otra vez esas cosas que pasan en Ferrari donde, y perdónenme por la expresión, el español parece el último mono, porque salía en la pole, iba adelante y de repente Leclerc hace un ataque que casi lo echa de pista. Vamos a escuchar cómo lo valoraba el piloto madrileño. Bueno, yo creo que se nos ha dicho que corramos, pero que con cuidado y bueno, yo considero que son parte de las carreras, sobre todo en Monza, obviamente. Yo creo que los dos queríamos el podium. Al final ha sido una batalla dura, pero bonita y bueno, siempre un placer correr con pilotos con Charles, Checo, Max. Son batallas siempre bonitas y batallas al límite. Le quita hierro, pero creo que no nos cabe duda ninguno que si el que va tercero es Leclerc y el cuarto Sainz, le dice que no apriete. Sí, y el discurso hubiese sido muy diferente. Pasa que, claro, él gana esa batalla con su compañero de equipo. Batalla muy dura, que parecían dos equipos diferentes y Leclerc fue a adelantarle a toda costa y la verdad es que le apretó muchísimo y Sainz aguantó, se llevó el podio, pero... Correr, pero con cuidado. El cuidado, yo creo que a Leclerc la radio le falló y no le llegó. No le llegó y por eso pasó lo que pasó. Siempre, bueno, yo solo he visto resúmenes porque evidentemente estuve viendo el baloncesto. Sí. Había que elegir ayer. Había que elegir. Pero sí que es verdad que hemos visto muchos desencuentros entre pilotos de la misma escudería, pero más como, digamos... fuera de la pista, ¿no? De esa rivalidad es que le dan mejores coches, le dan mejoras, yo no tengo tanto trato, tanto miramiento y tal. Pero esto lo he visto muy pocas veces. Recuerdo Montoya en su día que la liaba de vez en cuando con cosas así, pero porque se le iba la olla, no porque tuviese permiso ni autorización de la escudería. La cosa es que yo no sé Ferrari cómo permite esto, independientemente ya de que aquí vamos a ir más con Carlos Sainz que con Leclerc, porque evidentemente vamos a barrer más hacia el español que hacia el francés. Lógico. Pero es que podían haber quedado los dos, podía haber echado a Sainz de la pista, podrían haber acabado los dos fuera, en vez de tener a dos pilotos luchando por el podio, o un tercer y cuarto puesto, que está bastante bien para el Mundial de Escudería, podían acabar los dos fuera, los dos en abandono. Me parece un suicidio. Bueno, inciso,
le viene bien al público, para que el público se entretenga un poco, porque a veces la Fórmula 1 es un poquito... No, aquí la Fórmula 1, y que me perdonen los aficionados, son las 5 primeras vueltas y las 10 últimas. En lo del medio, salvo que esté lloviendo, como pasó en Holanda el fin de semana pasado. Veo que me he rodeado de amigos. A Sainz no le gusta demasiado, pero el espectáculo está bien. Está bien que, aunque sea del mismo equipo, haya un poquito de chicha, digamos, en la carrera. Bueno, y después de perder con mi comentario oyentes, amantes de la Fórmula 1, tenemos que cerrar porque cumplimos la hora, recordándoles que está jugando Alcaraz el US Open, que esperemos que lo gane, la Vuelta a España, Tony Bow, que ganó el título número 33 de trial por seguir en motor, que es una locura, y recordarles también, con lo que no me puedo marchar, diciéndoles que si están buscando casa, vivienda, pues en el Cuarto Inmobiliaria pueden ayudarle de la mejor manera. Infórmense visitando su oficina más cercana en Sevilla, llamando al 954-900-122 o en la web elcuartoinmobiliaria.com. Aitor, Juan, muchas gracias por venir. Un placer. Nos pueden escuchar en breve. Después de este directo en NeoFM, nos pueden escuchar en Spotify e iVoox y nos pueden ver a través de www.estadiodeportivo.com. Volvemos el lunes. Adiós.